Hoy día vamos a estudiar lo que son las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Y dentro está dividido en dos clases. Una clase que las hemorragias de la primera mitad del embarazo se refiere al aborto, embarazo ectópico y enfermedad ovular. Yo voy a hacer la clase de aborto y también la parte de incompetencia cervical. Creo que hay otra clase que es la siguiente. Es sobre embarazo ectópico y enfermedad ovular. Entonces vamos a ver. ¿Puede ser? La hemorragia de la primera mitad del embarazo, ustedes pueden ver ahí dos imágenes, una hemorragia de la primera mitad del embarazo y otra de la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad del embarazo, el mayor porcentaje debe ser el aborto. En cambio, en la segunda mitad tiene que ser hemorragias debido a causas placentarias o uterinas. Por ejemplo, en la segunda mitad del embarazo tenemos placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, tenemos ruptura del seno marginal, pasa previa y rotura uterina. Entonces, en el primer trimestre que nos compete a nosotros, vamos a ver lo que es el aborto. Continúa. Entonces, estas son las causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo: aborto, embarazo ectópico y enfermedad ovular. No se les vaya a ocurrir hablar con una paciente que está sacando de 10 semanas de placenta previa o de desprendimiento de placenta. Se consideran aborto. ¿Sí? Y el aborto, etimológicamente, ¿de qué palabras viene? De dos palabras, ab y ortos. Ab significa mal, ortos, nacimiento. O sea, un mal nacimiento, mala proyección del trabajo del embarazo. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, según la FIGO, la Federación Internacional de Higiene y Obstetricia, define el aborto como la interrupción del embarazo hasta la semana 20 de gestación o hasta 500 gramos de peso. Entonces, si por ejemplo una paciente pierde un producto que pesa 480 gramos, se considera un aborto, o si tiene menos de 20 semanas. No se debe hacer certificado de defunción, pero si es una pérdida, por ejemplo, de más de medio kilo, que tenga 21 o 22 semanas, ya esto no entra dentro de la clasificación de aborto. Entonces, es importante esto para efectos médicos legales, ¿no? Entonces, según esa clasificación era de la FIGO, pero ¿qué pasó? La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y la OMS definieron que el aborto era la separación del producto de concepción antes de un nivel de maduración en el cual no puede ser viable, ¿no? Porque se ha visto que con la tecnología que hay actualmente, han habido casos en que han habido fetos que han logrado sobrevivir a partir de la semana 21-22. Entonces ya han cambiado, ¿no? Que antes de la semana 22, 154 días o menos de los 15 gramos se considera un aborto. A partir de la semana 22 ya se llama parto pretérmino. El término parto prematuro ya no se usa mucho, pero el que más usamos es parto pretérmino. Fácil. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la incidencia de abortos en el Perú, en el promedio? Más o menos del 10 al 15% de los embarazos terminan en aborto. No todas concluyen a una gestación a término. El 75% de las pérdidas ocurren antes de la implantación. O sea, esto es que muchas pacientes, por ejemplo, pueden estar perdiendo sus huevos fecundados sin darse cuenta. Muchas de ellas pueden haber tenido fecundación, pero no hay nidación. Entonces pueden haber pérdidas sin darse cuenta, ¿no? El 25% de los abortos son detectados clínicamente. El 90% de los abortos ocurren antes de la semana 12. El resto antes de la semana 20. El 60% de los abortos, 70% diría yo, el 60% generalmente son de causa cromosómica. O sea, por una mala formación del huevo. Y el resto del porcentaje, 30-40%, viene a ser problemas de otro tipo, como vamos a ver así a continuación. Entonces, la clasificación médica, porque el aborto se clasifica desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal.
Desde el punto de vista médico se considera el aborto natural o espontáneo, el aborto recurrente o habitual y el aborto inducido o provocado, que es el aborto criminal, ¿no? Entonces, el aborto natural espontáneo, vamos a nosotros a ver que se clasifica en amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto completo, aborto incompleto, aborto inminente, aborto séptico, aborto frusto, aborto diferido, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber cuál es la, digamos, la semiología y cuáles son los hallazgos a nivel, digamos, clínico de cada una de estas entidades para reconocer, para hacer un diagnóstico de cuál es el diagnóstico de la paciente. A ver, continuamos. Antes de eso, el aborto recurrente o habitual viene a ser aquel aborto que aquella mujer hace, aquella mujer que pierde o tiene abortos, 3 abortos consecutivos. O sea, si una paciente tiene abortos consecutivos 3 veces seguidas, ya se considera como una abortadora habitual o recurrente. Y esa paciente tiene ya una patología definida que le está causando los abortos. Por eso se llama aborto habitual o recurrente. Y el aborto inducido o provocado es el aborto criminal que ocurre por mano ajena. Desde el punto de vista legal, ustedes ya están llevando el curso de medicina legal, ¿cierto? Sí, doctor. Habrán visto que hay un aborto, por ejemplo, sentimental, el aborto eugenésico, ¿no? El aborto, bueno, el eugenésico, ¿a qué se debe? A veces el bebé puede estar malformado y pueden recurrir al aborto para evitar que ese embarazo continúe, ¿no? Y el otro es el aborto terapéutico. Entonces, el aborto genético es por cuando el feto tiene una malformación. El aborto terapéutico, ¿qué viene a ser? ¿Qué es un aborto terapéutico? Es aquel aborto que realiza, por ejemplo, el personal médico, ¿no? Cuando trata de salvar la vida de la paciente. Supongamos que una mujer tiene una cardiopatía de grado 4, que está su corazón con las putas. El cardiólogo dice, señora, usted no puede embarazar, pero por un descuido, la señora se embaraza, y el cardiólogo dice, ¿sabe qué? Si continúa el embarazo de esta paciente, le puede causar la muerte, porque el corazón no está preparado, o tiene un problema renal grave, ¿no? Entonces, o tiene una neoplasia, que tiene que recibir quimioterapia o tratamiento, entonces mandan, dicen, esta gestación no puede continuar y se debe proceder a un aborto terapéutico. ¿Con qué fines? Con el fin de salvar la vida de la salud de la mujer. ¿Y qué cosa es la salud de la mujer? ¿Cómo se define la salud de una persona? El completo bienestar físico, social y mental, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una paciente tiene un feto anencefálico? Si uno, por ejemplo, solamente hace el aborto por un embrión anencefálico, sería un aborto eugenésico. El único aborto que está permitido en el Perú, ¿cuál es? El aborto terapéutico. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué cosas digamos, qué se debe hacer? Digamos, sustentar que ese aborto eugenésico es un aborto terapéutico. ¿De qué manera? Que el psiquiatra ponga una justificación diciendo que la mujer tiene un problema de una depresión severa o comprometió su salud mental, y de esa manera ya se convierte en aborto terapéutico para que se pueda justificar ese aborto. De otra manera, aún así el bebé pueda tener un solo ojo, bueno, o tenga una malformación que no le gusta a la mamá, no se puede justificar el aborto, porque el aborto genético tiene pena de cárcel. Entonces vamos a ver lo que nos corresponde a nosotros acá, esto lo van a ver en medicina legal probablemente, pero nosotros vamos a ver acá, sigan. Antes de ver la clínica, vamos a ver cuál es la etiología de los abortos. Como les he dicho, el 80% de los abortos son de causa genética, anormalidades cromosómicas. El resto puede ser una insuficiencia del cuerpo útil. ¿Cómo así? Ustedes saben que las primeras 12 semanas del embarazo, ¿qué es lo que mantiene el embarazo? No hay placenta, ¿no es cierto? El cuerpo amarillo, ¿qué produce? Progesterona. Pero si hay un cuerpo lúteo insuficiente, no hay una buena cantidad de progesterona, el embarazo se puede perder. Por esa razón, los ginecólogos le damos progesterona a la paciente para que mantenga su embarazo y no lo pueda perder.
Lo mismo, el hipotiroidismo es importante como causa de aborto, la diabetes también. Tenemos también que hay enfermedades infecciosas maternas, por ejemplo, la rubiola, que puede provocar daño cromosómico en el feto, la infección urinaria. También algunas anormalidades uterinas. Ahora tenemos un útero bicorne, un útero doble, que no se distiende, puede provocar lo mismo tumoraciones, fibromas, o lo que vamos a ver a continuación, la incompetencia cervical, que es una patología en donde el cuello se dilata, el cuello se dilata, así sin darse cuenta de la paciente, el cuello comienza a dilatar y de un momento a otro pierde su ritmo, sin contracciones. Es un cuello insuficiente, como llamaban anteriormente, ahora se llama incompetencia cervical. También puede ser por antecedentes quirúrgicos. Podemos poner el quirúrgica. Vamos a una paciente que está embarazada y tiene una peritonitis, una apendicitis. Entonces, ingresan y hacen la operación, y hacen los lavados, todo, y al final el embarazo se pierde por la intervención quirúrgica, ¿no? Por el trauma o por la anestesia. También puede ser por traumatismos, ¿no? Una paciente que está embarazada y se mete a una riña callejera y le cae un golpe en el abdomen. O también puede ser problemas de insuficiencia RH. También hay por maniobras externas, una iatrogenia. De repente la paciente no sabe que está embarazada y le hace una biopsia de endometrio. Le hacen una instrumentación y pueden valorar el embarazo. Eso es por causa iatrogénica. ¿Sigan? Entonces, ¿qué es una amenaza de aborto? Una amenaza de aborto es aquella paciente que llega a la emergencia, dice: doctor, está sangrando, un sangrado moderado, ¿no? Discreto, pero bastante dolor cólico. Doctor, tengo cólico, tengo un sangrado discreto, y ustedes a la hora que examinan, le ponen el espectro o le hacen el tacto vaginal, van a ver que el cuello está cerrado. El cuello está cerrado, no hay dilatación, el cuello está cerrado. Y le hacen la ecografía y encuentran que el embrión está vivo. Es una amenaza. No, en ese caso, puede el embarazo proceder de repente con tratamiento, ¿no? Reposo, ¿no? de progesterona, tocolíticos, y el embarazo puede continuar. Entonces, la condición de la amenaza de aborto es feto vivo con cuello cerrado. Sangrado leve. ¿Siguen? ¿Qué es un aborto inevitable? ¿Por qué le llamamos inevitable? Pues le voy a contar. Una paciente en mi hospital, en la maternidad, hace años, ¿no? Hace 20 años, ingresó al hospital. La señora había hecho una fertilización in vitro. ¿Cuánto cuesta una fertilización in vitro? Más o menos, ¿saben? Entre 15 y 20 mil soles. La paciente tenía 40 años. Había gastado su dinero, le hicieron la fertilización in vitro, inseminaron y tuvo su embarazo. Para tan mala suerte que a las 16 semanas se rompe la bolsa y pierde el líquido. Entonces, ¿qué pasa con el feto? El útero se comprime y queda el feto aprisionado dentro del útero sin líquido, pero vivo. Entonces, cuando le hacen la ecografía, encuentran al embrión vivo. Entonces, se le dice a la señora que es un aborto inevitable y que tenía que terminar el embarazo. ¿Por qué? Porque si no se termina el embarazo, como están rotas las membranas, se va a dar infección, porque le va a entrar la infección de la vagina al útero. Entonces, y eso puede provocarle la muerte del producto y también puede provocar complicaciones en la señora. La señora, como tenía un embarazo bien deseado, dijo: de ninguna manera, no me sacan el grito, no voy a permitir que me hagan un aborto, nada. La paciente estuvo internada 2 semanas más y a las 2 semanas comenzó a hacer fiebre y comenzó a expulsar pus por la vagina, una coriomneritis. Se infectó toda la parte interna, el feto se murió y cuando vio que estaba ya mal, recién dijo: para terminar el embarazo. Se le puso prostaglandina, eliminó el producto y se procedió a hacer la limpieza del grado. Con tan mala suerte que la señora hizo una panmetritis, una peritonitis, se le tuvo que sacar el útero y al final terminó en UCI. Hizo una septicemia y se murió. Entonces, cuando hubo un problema ya médico legal, dijeron:
¿Por qué razón no habían hecho? Y no habían hecho firmar a la paciente que no quería que le hagan el aborto. Entonces, ¿por qué se llama inevitable acá? Se llama inevitable porque va a provocar complicaciones más adelante. ¿Qué complicaciones va a haber? Muerte de producto e infección, porque hay una puerta abierta, porque se ha roto las membranas. En este caso, vamos a ver que el dolor es mayor, va a haber más sangrado, ¿no? Hay un cuello puede ser un poco dilatado, pero hay rotura de membranas ovulares. Por ende, hay un oligoamnio severo, o sea, el líquido amniótico está ausente y el producto está vivo, ¿no? O sea, en este caso el producto puede estar vivo, pero no hay líquido amniótico. Por eso se llama inevitable. Porque inevitablemente tenemos que terminar el embarazo. Esta ha sido pregunta de examen de INAM. No lo he respondido. Es importante que se acuerden de este caso. ¿Siguen? ¿Qué es un aborto incompleto? Es aquella paciente, por ejemplo, que viene al hospital con una hemorragia severa, ¿no? Con expulsión de los restos o digamos, ya inclusive puede haber perdido al feto o el embrión, puede traer de repente lo que ha eliminado, y pueden ver ustedes que es parte placenta o de repente restos, ¿no? Es un sangrado con coágulos, la paciente rápidamente se puede chocar, ¿no? El cuello está abierto, ustedes pueden hacer esta vaginal y pueden ingresar su dedo a través del cuello, está dilatado totalmente. Y el resto se encanala. Inmediatamente requiere una limpieza, una ameo o un uterino. ¿Sabe qué es ameo? Aspiración manual endouterina. Entonces, en este caso hay que solucionar inmediatamente. Me acuerdo de una paciente que estuvo en una reunión en Miraflores, ¿no? Una paciente de nivel económico un poco alto, y comenzó a sangrar en una reunión y la llevaron al hospital Casimiro Yo, en Miraflores, ¿no? Entonces la señora tenía una hemorragia abundante, en Casimiro ya no tenía ginecólogo y no había quien le haga el grado. Estuvo ahí tirada la señora con su suero, 2 o 3 horas, y al final la trasladaron a la maternidad. Llega a la maternidad en ambulancia, estuvo chocada, tuvimos que ponerle sangre, tuvimos que ponerle sus medicamentos, ¿no? Y pasó al grado uterino, a la limpieza por ameo, ¿no? Entonces se solucionó el problema, pero después de eso la señora se le dijo que devolviera la sangre, porque la sangre no la vamos a comprar. No quiso devolver la sangre, se puso, digamos, a reclamar, que porque, ¿de quién era la culpa en ese momento? No era la maternidad. ¿De quién era la culpa? De quien debía haber solucionado el problema inmediatamente. Cuando ustedes ven un aborto incompleto, se debe hacer la limpieza inmediatamente antes de que llegue al choque hipovolémico, a la anemia severa, ¿no? Porque esta paciente puede fallecer por eso, ¿no? Entonces hay que tratar este caso inmediatamente porque puede provocar inclusive una muerte por choque hipovolémico o hemorragia severa. Entonces la característica es el cuello abierto. ¿Sigan? Un aborto completo es aquel aborto que ocurre generalmente antes de las 6 semanas de gestación. Y en este caso el producto se puede perder y desaparece el sangrado, porque se pierde el producto, pues pequeña bolsita, y la paciente deja de sangrar. Inclusive a veces ni cuenta se puede dar, ¿no? Dice acá, desaparece el dolor y el caso sangrado y el cuello puede estar cerrado, ¿no? Raras ocasiones, y la única manera de comprobar que es un aborto completo es por ecografía, porque en este caso antes de las 6 semanas pueden perder todo el producto y a veces no necesita limpieza. Por esa razón se llama aborto completo. ¿Sí? Niña. Sale el otro conmigo. Sale de guardia. Sí. ¿Sale de guardia? ¿Has hecho guardia? ¿Ah? Del hospital. ¿Pero qué hace guardia? ¿Qué, de alumna o qué? ¿Trabajan en...? Bueno. ¿Qué cosa es un aborto inminente? Un aborto inminente es aquella paciente que viene también con una hemorragia roja o abundante y en ese momento tiene contracciones, ¿no? Y cuando uno hace la ecografía, le encuentra ya
prácticamente que el cuello está abierto y está produciéndose el aborto en ese momento. Hemos tenido casos de que una paciente vino, le estaba haciendo la ecografía y nosotros vi cómo se salía todo el feto fuera del canal. Es un aborto en curso, es un aborto que se está produciendo ya, o inminente, que ya está en vía de solución. Entonces, es un aborto que tiene contracciones dolorosas frecuentes, el cuello está abierto y el huevo puede estar ya en canal cervical, ¿no? Esto se puede ver mediante la ecografía. Ese es el aborto inminente o incurso, como se llama. ¿Sí? ¿Qué es un aborto frustro o retenido? Es un aborto en donde el embrión está muerto, ¿no? Se llama frustro cuando pasa más de 8 semanas. Y si es antes de las 8 semanas, se puede llamar, bueno, pasa una semana, aborto retenido. Han habido casos en que la paciente cuando viene, doctor, tengo mi control para que me saque mi ecografía. Una vez viene una paciente con su hermana, con su esposo, no, viendo, doctor, quiero ver al embrión, al embarazo. Y le hicimos la ecografía y cuando tenía una menorrea de 14 semanas. Cuando vamos a ver la ecografía, el embrión tenía 10 semanas y estaba muerto. O sea que no se da cuenta, estaba 3 o 4 semanas retenido, ¿no? Y era un aborto frustro, ¿no? Retenido. Entonces, en ese caso, a veces no hay hemorragia, no hay dolor, el cuello está cerrado, ¿no? Y el crecimiento se detiene, y con la ecografía nosotros podemos encontrar un embrión sin latidos cardíacos, ¿no? Y el saco está arrugado, líquido ausente o escaso. En estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Terminar el embarazo, poner prostaglandinas para que elimine el producto y hacer una limpieza. Porque esto puede ser consumo de fibrinógeno. ¿Sí? ¿Qué es un embarazo anembriónico? Anembrionado, lo que se llama el huevo güero. Es como el huevo del pollito, el huevo de la gallina sin pollito. O sea, lo que tenemos acá es que vamos a encontrar nosotros el saco gestacional vacío, saco grande, ¿no? Sin embrión, sin vesícula uterina. Solamente vemos el saco gestacional. Ese es un embarazo anembriónico. Generalmente ocurre antes de las 6 semanas, ¿no? Y normalmente no debemos encontrar en un saco mayor de 10 milímetros, debemos encontrar vesícula uterina. Pero en este caso, debemos encontrar también, si es un saco mayor de 10 milímetros, debe observarse un embrión, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos de repente un embrión que tiene más de 4 milímetros y no tiene actividad cardíaca, como dice en la clase de ecografía, si es un embrión, bueno, de más de 4 milímetros, 5 milímetros, y no tiene actividad cardíaca, ya es un embrión con un embarazo no evolutivo, ¿no? No evolutivo. O si no hay embrión, es anembrionado. Han habido muchos casos de pacientes que vienen así y se han llevado la sorpresa de que su embrión no ha desarrollado. Y esto es producto de un problema genético, generalmente. Sigan. Y el aborto recurrente habitual, les vuelvo a repetir, es aquella paciente que tiene abortos de repetición. 3 o 4 abortos consecutivos y la causa debe de buscarse porque hay protocolos para qué causa. Hemos visto las causas anteriormente, una de esas debe de encajar acá. ¿Sigan? ¿Y qué es un aborto séptico? Un aborto séptico es aquella paciente que tiene una infección dentro o sea, las membranas ovulares se han infectado, ¿no? Va a tener fiebre alta, va a tener dolor suprapúbico, dolor a la movilización del cuello uterino, malestar general, y puede entrar en sepsis, ¿no? ¿Siga? Entonces es un resumen de los tipos de aborto inminente, aborto completo e incompleto. Ven ustedes acá, en cuanto a la hemorragia, la amenaza de aborto es escaso, el aborto incompleto y el aborto inminente son abundantes, ¿no? En el aborto completo es mínimo. En cuanto a las contracciones uterinas, en la amenaza de aborto pueden haber o no pueden haber contracciones. En el aborto inminente sí hay contracciones y en el aborto incompleto también. Pero vamos acá al cuello cervical. En la amenaza de aborto el cuello está cerrado. En el aborto inminente y en el aborto incompleto el cuello está abierto. Y en el aborto completo el cuello está cerrado, ¿no? Y en la ecografía ustedes pueden ver ahí, en la amenaza de aborto encuentran ustedes el embrión vivo, hay una hemorragia fuera, un coágulo, una hemorragia subboreal,
En el aborto inminente se ve la expulsión en curso. En el aborto incompleto se ven restos en la cavidad. Y en el aborto completo ya no se ve nada. O sea, se ve el útero vacío. ¿Sigan? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de aborto? Primeramente hay que en historia clínica preguntar factores de riesgo de la paciente. Porque como mencionó Antonio Dicho, hay que ver el cuadro clínico. Hay que ver cómo están las contracciones, qué cantidad de sangrado tiene, cómo está el cuello uterino, abierto, cerrado, y ver la ecografía, ¿no? Relacionar el tiempo uterino con la menorrea. Si por ejemplo me dice, tengo, la paciente tiene 16 semanas, y me encuentro un útero como de 12 semanas, algo está pasando. Lo mismo hay que hacer el dosaje de su unidad beta de gonostropía coriónica, si corresponde o no a nivel de gestación. Hacer el uso de ecografía transvaginal hasta la semana 12 y después de la semana 12 ya hacer ecografía obstétrica. Y también descartar otras causas de sangrado del primer trimestre. No todo sangrado puede ser aborto. Me acuerdo una vez una señora ingresó al hospital con diagnóstico de amenaza de aborto. Entonces, cuando fuimos a examinar con los alumnos, la señora me dijo, doctor, quiero hablar con usted, me dijo, aparte. Mire, lo que pasa es que yo he sido sujeto a una violación. O sea, la señora era vigilante de un edificio y había sido violada. Entonces, cuando le hemos examinado, el cuello estaba cerrado, el embarazo estaba normal, lo que tenía un desgarro postcoital. Entonces, esa era la causa del sangrado. O sea, no todo sangrado puede ser aborto, hay que descartar otra patología. Puede ser que sea un cáncer también, un pólipo tan grande. ¿Sigan? El diagnóstico diferencial del aborto se hace con otras hemorragias de la cuerda mitad del embarazo, ya lo he dicho, la mola, embarazo ectópico, ¿no? También puede ser patología como se acaba de mencionar, pólipos, celulitis, miomas, cáncer, ¿no? Neoplasias, una hemorragia disfuncional puede ser, ¿no? Que depende de los embarazos. También, por ejemplo, el dolor por apendicitis, por traumatismo, ¿no? O un trastorno hematológico. Tuvimos una paciente que tenía una curva trombónica trombocitopénica, sangraba de todos sitios, sangraba de las encías, sangraba de lo que le ponían en la vía, ¿no? Y también tenía problemas hemorrágicos por el embarazo, pero ella era una púrpura. ¿Sí? Bien, este es un caso de un embarazo ectópico. El embarazo ectópico, ustedes saben que ocurre mayormente a nivel de la ampolla. La trompa tiene 4%, el castillo, el istmo, la ampolla y la fibra. El lugar donde ocurre el embarazo ectópico es en la trompa, y ahí puede soportar hasta la sexta, séptima semana y luego estalla y puede provocar una hemorragia interna. Pero también el embarazo ectópico puede ir a un aborto tubárico, o sea, se puede eliminar a través de la fibra y puede caer a la cavidad peritoneal y ahí puede formar la placenta, y eso se llama embarazo ectópico abdominal secundario. Eso lo vamos a ver en la clase que haga ectópico. Entonces es un aborto tubárico. ¿Por qué? El aborto tubárico es de la trompa. No se van a confundir con el aborto que estamos estudiando ahí. ¿Sigan? Esto, por ejemplo, hacen una pequeña con hemorragia y le hacen una ecografía y no encuentran embrión. Encuentran esta imagen, en panal de abeja, con una gran cantidad de... Esto es una mola igual, o sea, no hay embrión. Pero hay mola completa y mola parcial. A veces hay una parte de la placenta que puede ser mola con un embrión, pero ese embrión no está normal, es un embrión que tiene una alteración genética grave, ¿no? Una nefrodía severa. Entonces, en la mola van a ver esta imagen. Es típica, que se llama imagen en panal de abeja, de ecografía transvaginal. Siga. ¿Cuál es el manejo de una paciente que viene con amenaza de aborto? Si ustedes le encuentran a la paciente que viene sangrado, con el embrión vivo, con el cuello cerrado, lo primero que tienen que hacer es que guarde reposo en cama. Si va a seguir caminando, va a persistir sangrado y puede perder la vida. Hay que usar AINES. ¿Para qué usamos los AINES? ¿Para qué será? ¿Para el dolor? ¿Qué cosa hace el AINES? Actúa a nivel de la ¿Inhibe qué? Las prostaglandinas. Las prostaglandinas son las que producen contracciones. Entonces podemos usar un AINES, también antiespasmódico. Usamos la progesterona micronizada.
por vía oral, ¿no? La progesterona ya viene, micronizada, sintética, podemos usar cada 12 horas 200 miligramos, ¿no? Para de esa manera fortalecer los ovarios del cuerpo glúteo, ¿no? Si la paciente tiene una evento infecciosa, por ejemplo, tiene infección urinaria, le podemos dar antibiótico. Y ese antibiótico tiene que ser un antibiótico, no le podemos dar, por ejemplo, quinolones, no le van a dar ciprofloxacino, porque dañamos los fetos, no le podemos dar, por ejemplo, medicamentos de tetraciclina, ¿no? Entonces tenemos que usar antibióticos que se pueden usar durante el embarazo, ¿no? Generalmente las cefalosporinas, ¿no? O también podemos usar penicilinas. También debemos hacer un estudio del grupo sanguíneo de la mujer, si es RH negativo, es RH positivo, ¿no? Bueno, si el embrión es RH positivo y la mujer es RH negativa y aborta, va a quedar sensibilizada para un próximo embarazo. Hay que hacer un control ecográfico para determinar si hay, por ejemplo, hematomas subcoreales. El hematoma subcoreal es un coágulo que está detrás de la placenta, ¿no? Y toda paciente que tiene amenaza de aborto es por algo. De repente el organismo lo quiere eliminar, lo quiere rechazar, porque está mal formado, tiene un problema. Entonces, hay que hacer una ecografía genética entre la semana 12, 14, 11, 14, ¿no? Para descartar algunos problemas de aneuploidía. ¿Se acuerdan ustedes que le dije en la ecografía genética que está ahí, que tiene que ver la transferencia nucal, ¿se acuerdan? El ducto venoso, el hueso nasal y el flujo tricuspideo, ¿no? Aparte del tope del filo uterino. Entonces es importante porque hemos encontrado pacientes, por ejemplo, que tienen amenaza de aborto y tienen, por ejemplo, un higroma quístico en la nuca, relacionado con una trisomía 18 o 13 incompatibles con la vida, ¿no? Entonces, eso es una cosa, hay que evaluarlo. ¿Sigue? Ahora, ¿qué pasa cuando ya encontramos, por ejemplo, un aborto frustro, un feto muerto dentro de la cabeza uterina? Vamos a ver, en este caso, que tenemos que terminar el embarazo. Y supongamos que hay un embarazo de 12 semanas, ya hay huesito, ¿no? La semana 12, 13. Nosotros no podemos meter una pinza, una alera para tratar de sacar todo este feto. Vamos a hacer una carnicería y vamos a romper el útero. Entonces tenemos que hacer que la paciente elimine su producto mediante el uso de misoprostol. Antiguamente, cuando yo comencé con la residencia médica hace años, ¿no? Había gran cantidad de abortos en la maternidad libre, pero no venían por hemorragia, no venían complicadas. Se hacían el aborto mediante el uso, por ejemplo, se introducían sondas dentro del útero, se introducían agua jabonosa, agua con creso, se introducían palos de tejer, se introducían sondas, un montón de cosas, ¿no? Que usaban para abortar. ¿Y quién provocaba eso? Aborto séptico, aborto infectado. Pero ¿qué hacen actualmente las mujeres cuando no quieren tener un hijo? Se van a la farmacia, le compran su misoprostol, se lo ponen en la vagina y vienen al hospital sangrando abundantemente, diciendo que se han caído y están sangrando, y uno le encuentra la partida en la vagina. Entonces, este es el misoprostol que debe de usarse en receta médica, ¿no? El misoprostol, ¿para qué sirve el misoprostol? ¿Cuál es la finalidad del misoprostol? ¿Sabes? No, pero eso se encontró que servía para eso después, pero ¿para qué se creó el misoprostol antes de eso? ¿Ah? Para la úlcera, para el problema de problemas gástricos, ¿no? Entonces, este misoprostol produce contracciones uterinas y modificación del cubo uterino. Si es un embarazo menos de 12 semanas, se debe usar a esta dosis, ¿no? O sea, la pastilla viene de 200, se puede usar 4 tabletas cada 6 o 12 horas, ¿no? Si es un embarazo de más de 12 semanas, se tiene que disminuir la dosis. Me acuerdo una vez que había una prostaglandina que se usaba por vía endovenosa, ¿no? Y entonces se ponía una ampolla en el suelo y una paciente que tenía 18 semanas de gestación con el feto muerto comenzó a tener contracciones, pero en forma acelerada, una taquicitoria, y el feto salió, pero no salió por el cuello. Se había roto la parte anterior del cuello del cemento y se salió a nivel vaginal. Imagínense, la contracción, como el cuello estaba cerrado, por esa razón se debe tener bastante cuidado con el uso del misoprostol en embarazos más grandes, porque puede provocar ruptura uterina.
¿Siga? Ese es el misoprostol. Es un análogo de la prostaglandina E1, ¿no? Se utilizaba en la prevención de úlceras gástricas, ¿no? Por los años, ¿no? Y es absorbido por vía oral o por vía vaginal, ¿no? Induce, en el caso del útero, a contracciones uterinas. ¿Sigue? El nombre comercial, Cytotec, nombre comercial del misoprostol. Hay otro medicamento mucho más potente que el misoprostol, que se llama la mifepristona, que solamente se vende en hospitales, porque es demasiado potente, ¿no? Es un derivado de la norepinefrina, ¿no? Y produce con alta afinidad por receptores de progesterona, pero no los activa. Provoca un reverdecimiento del cuello uterino, incrementa la contractilidad uterina, ¿no? Y incrementa la sensibilidad de la prostaglandina. Es un medicamento en caso de que no surte efecto el misoprostol, se puede usar, pero generalmente se usa en hospitales. ¿Sigan? Ahora, supongamos que la paciente ya eliminó el producto, ya eliminó el feto, pero ha quedado la placenta. Entonces tenemos que hacer una limpieza quirúrgica. No le podemos dejar con los restos dentro, porque muchas veces, ¿qué hacen la paciente? Eliminan el feto, ya dejan de sangrar y se quedan tranquilas. Y en los 2 o 3 días comienzan a tener fiebre y comienzan a botar una sangre maloliente, fétida. ¿Qué ha pasado ahí? Que no han hecho tratamiento quirúrgico. Cuando se elimina parte del producto del embarazo, se debe completar la limpieza con un acto quirúrgico que se llama, en el caso de que fuera un embarazo temprano, se llama aspiración manual de endorina AMEO, que se hace antes de la semana 12. Pero si es un embarazo que tiene más de 12 semanas, ya se procede a un legrado uterino. El AMEO es una técnica mucho más inocua que el legrado uterino. Ahora, si en caso de fuera un aborto séptico, la paciente está infectada totalmente, ya el útero está podrido dentro, no está con infección, en ese caso ya no procede el legrado, sino hacer la histerectomía, sacar todo el feto, el útero con el feto más, ¿no? Hacer en caso de aborto séptico, o haber una perforación uterina con hemorragia interna. ¿Sigue? Este es el legrado uterino. Para el legrado uterino se utilizan unas legras, unas cucharas, ¿no? Que son, digamos, traumáticas y tienen mucho riesgo de perforación uterina. Si uno no sabe usarlo, puede perforar. Si uno, por ejemplo, encuentra el útero retroverso flexo, bueno, hacia atrás, y uno mete la legra, lo puede perforar. Otra razón importante es el tacto vaginal. ¿Dónde es el útero? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Entonces, este legrado uterino va a ser una técnica para hacer la limpieza en forma horaria con unas cucharas que se llaman legras, ¿no? Que son metálicas, ¿no? Entonces la complicación que puede dar es que puede romper el cuello uterino a la hora de ingresar, si no tiene buena dilatación, produce una laceración cervical o puede provocar perforación uterina, ¿no? Han habido casos en que han llevado a la paciente, me acuerdo una vez, eran las 2 de la mañana en la maternidad y llevaron un cuadro a la paciente con un dolor intenso abdominal, un abdomen, signos peritoneales. Se le examinó y estaba sangrando por vía vaginal y se le hizo la ecografía y había hemorragia interna. Entonces tuvimos que entrar y le habían practicado un aborto clandestino. Un técnico de enfermería, no era médico, y había perforado el útero. Pero no solamente había perforado el útero, sino había lacerado el intestino y había lacerado también el epiplo. O sea, la operación fue, se le tuvo que sacar el útero, se tuvo que hacer una resección intestinal, se le tuvo que sacar la parte del epiplo que estaba sangrando. Imagínense ustedes todo el trabajazo que había, y había inclusive ya contenido intestinal en la cavidad pélvica. Se le tuvo que hacer un lavado de la cavidad, se le tuvo que crear drenes. Claro, después de la operación se complicó, se volvió a infectar, un proceso residual. Creo que fue operada como 3 o 4 veces el ñerco, ¿no? Y porque eso de deficiencia de cúpula, un montón de complicaciones. ¿Se acuerdan ustedes del presidente de Brasil, no sé, Tancredo Neves, que tuvo una peritonitis que lo operaron creo como 5 veces, ¿no? Y bueno, esa paciente que en esa época le pasó algo parecido. Pero al final le salvaron la vida, pero quedó sin útero, pues, la señora estaba internada en UCI como cerca de un mes, ¿no?
¿Todo por qué? Porque no fue, digamos, tratada adecuadamente. Se metió a hacer un aborto clandestino y bueno, la complicaron. Sigan. Y esta es otra técnica que llegó a la maternidad en los años 90, más o menos. Llegó de México, esta técnica lo usaban en el extranjero, y llegó un doctor mexicano, ¿no?, para traer esta técnica de la MEO, y llegó a la maternidad, bueno, dijo, con esta técnica, y dijo, con mi servicio la maternidad tenía 6 servicios, yo era del servicio 1. Entonces dijeron que coja un médico de cada servicio para enseñarles y ellos hagan la réplica de esta técnica a todos los demás, como somos 100 ginecólogos ahí. Inclusive después vinieron del hospital de Almenara, otros hospitales para aprender el 2 de mayo. Esta técnica de la MEO, yo fui uno de ellos que me escogieron para aprender esta técnica y luego hicimos la réplica. El AMEO es una técnica que consiste en hacer el vacío con una jeringa. Esto lo vamos a ver cuando hagan ustedes la segunda práctica de simulación. Ahí les vamos a enseñar cómo es la técnica. Yo tengo los aparatos ahí para enseñarles cómo es la aspiración manual del intrauterino. Entonces se basa en una jeringa que se llama la jeringa de Karman. La jeringa de Karman, que produce tiene un émbolo, un cilindro, y lo jala y hace un vacío dentro. Tiene que cerrar las válvulas previamente y hace un vacío dentro. Ese vacío, conectado a unas cánulas dentro del útero, a la hora de soltar las válvulas, va a jalar el contenido de la cavidad uterina al cilindro, ¿no? Entonces vemos acá que esta jeringa de Karman, con estas cánulas que son de diferentes tamaños, según el tamaño del útero, ¿no?, me va a provocar una aspiración intrauterina. ¿Cuáles son las ventajas? Que tiene menor tasa de lesión cervical, porque las cánulas son delgaditas. La más delgada es del tamaño de un lapicero, ¿no? Pero las cánulas son más gruesas. Menor tasa de perforación. La perforación uterina es rarísima, porque esto es plástico, no es metal. Hay menor pérdida sanguínea, porque a la hora que uno aspira, rápidamente saca el tejido y deja de sangrar. Y hay menor necesidad de anestésicos generales. Para un legrado uterino, yo a la paciente que tengo que internar le tengo que pasar a la sala de operaciones porque el dolor es fuerte. Le tiene que poner anestesia general. Porque imagínate, raspar el útero le provoca un dolor. En cambio, en esto no. Se hace un bloqueo paracervical, a la señora se le hace la limpieza y en 2 horas se va a su casa. En legrado no. En legrado tiene que hospitalizarse hasta el día siguiente para ver si no hay ninguna complicación mental. Aparte que necesito anestesiólogo, necesito cama hospitalaria, necesito antibióticos, todo eso. Esta técnica es ambulatoria. Eso se hace en la emergencia, hay camillas, descansan 2 horas y a su casa. Sigan. Esta es la jeringa, ¿no? Ven ustedes acá. Esto es una jeringa de Karman, que puede ser una válvula nada más, cuando es una biopsia endometrio, o doble válvula, ya cuando es un aborto, ¿no? Vemos acá la cánula, que puede ser con adaptador o ya el adaptador puede ser incorporado. Eso está recomendado por la OMS desde el año 78, ¿no?, para el manejo del aborto no complicado, menor de 12 semanas, ¿no? Es ambulatorio, ¿no? Sirve para biopsia endometrio, sirve para aborto incompleto o para aborto incompleto séptico también. ¿Sigan? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones del aborto? El aborto es una causa de muerte materna. Ustedes cuando hagan el seminario de muerte materna, mortalidad materna, van a ver que una de las causas por las que las mujeres se mueren en el Perú es el aborto. Ya no se mueren tanto como antes, pero antiguamente era una de las principales causas de muerte. Se publicaba generalmente, mujer muere en consultorio clandestino, en el derecho, ¿no? Lo decía maniobras abortivas. Antiguamente se veía bastante eso, porque había bastante manipulación. Me acuerdo una vez, yo ingresaba a la maternidad y la policía lo agarró a un técnico de día que había traído una paciente, la trajo a la paciente. Llegó a la emergencia y la chica murió con un paro cardíaco. Y como lo había traído el técnico, la familia averiguó que él había sido el que había hecho el aborto. La policía lo detuvo y bueno, un problema. Por eso que
por esa razón. Todo aborto incompleto que ustedes vean en su práctica médica, en el Perú, ¿no? Hay que denunciar a la policía. Porque el aborto, digamos, está penado. Usted puede ser cómplice, imagínense que usted le pasa con la paciente y se muere. ¿Quién la manipula? El único que la ha visto es el doctor. No, nosotros no hemos hecho nada. Pero ustedes ven, por ejemplo, que a la hora de examinar, ven un pinzamiento en el cuello, ven signos que ha sido manipulada, que la paciente viene con fiebre, ¿no? Entonces, esa paciente ya ha sido manipulada, ¿eh? Entonces ya hablamos de lo que llamamos las complicaciones del aborto. Las complicaciones del aborto pueden ser hemorragias, por ejemplo, una atonía de orina. Alguna vez me acuerdo de una paciente que llegó a la maternidad que le habían puesto un montón de agujas, ¿no? Para tratar de, digamos, de meterle oxitocina a través inclusive de la pared abdominal. No se contraía. Le han hecho la expulsión del bebé y el útero se quedó flácido. No se contraía y murió por atonía uterina. También pueden haber retención de restos que pueden provocar infección. Cuando uno hace la limpieza y no saca todos los restos, la paciente sigue sangrando o se puede infectar. Puede haber también perforación uterina, ¿no? Ahora, la perforación uterina generalmente es más frecuente en el fondo del útero, ¿no? Y va a causar dolor, sangrado genital y dolor intraperitoneal, un abdomen agudo. Usted le palpan a la paciente y salta de dolor, signo de Plummer positivo. Puede llegar al choque hipovolémico cuando hay hemorragia interna, ¿no? Hay veces que uno puede, en la práctica médica hemos visto que uno puede perforar, de repente no se cuenta y es un útero demasiado blando o infectado a la hora que uno hace la limpieza y uno hace la histerometría. Bueno, digo, hacemos la histerometría y mide por ejemplo 12 centímetros, pero estamos metiendo la negra y de repente ya no son 12, son 15, ya nos hemos pasado. En ese caso lo que se debe hacer es ver cómo está la hemodinámica de la paciente, si está chocada o no. Si no está chocada hemodinámicamente estable, hay que hospitalizarla y controlarla, hacer un control para ver, porque puede ser que esté perforada en un sitio que sea avascular, en el fondo del urino, que no haya vasos sanguíneos. Entonces uno perfora y si no sangra nada, eso se va a cerrar solito. Pero si la paciente está chocándose, hay que entrar y bueno, tratar de solucionar sacando el útero o suturando la perforación. Ven ustedes acá, si hay una actividad que son en la paratonía exploratoria. ¿Siguen? Ahora, las complicaciones tardías es el aborto séptico. Cuando una mujer, por ejemplo, no se hace la limpieza y tiene restos y se infecta, viene a hacer lo que se llama el aborto séptico. Es la principal causa de muerte en Venezuela, en Perú y en todos sitios, ¿no? Y otra causa también que puede provocar el aborto son las sinequias uterinas. Hay pacientes que dicen, doctor, ¿sabe qué? Mira, hace 3 meses me han hecho un legrado uterino y hasta el día de hoy no me viene mi regla. ¿Qué ha pasado ahí? Es que el médico se ha hecho el legrado y ha raspado demasiado. Le ha llevado la capa basal del endometrio y se han pegado las paredes y ya no hay endometrio. Entonces la paciente viene al mes siguiente, no le viene su regla, 2 veces no hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es despegar el útero, o sea, introducir un histerómetro, despegar las sinequias y podamos poner una T de cobre para que no se vuelva a pegar y darle estrógeno. ¿Qué hace el estrógeno? Va a incrementar el endometrio y de esa manera vamos a normalizar el régimen catameniano de la paciente para que pueda volver a embarazar. ¿Cómo se llama ese síndrome donde se pega el útero después del legrado uterino? Acherman, síndrome de Acherman. El Acherman es consecuencia de un raspado excesivo. Hay médicos que son demasiado agresivos, ¿no? Para ver que ya tienen demasiada experiencia raspan y ven que ya han tenido el legrado, no sacan nada, pero ellos siguen raspando. Y al final hacen el síndrome de Acherman, con A-S-H-E, Acherman. ¿Siguen? Ahora, un capítulo importante es el aborto séptico, que las mujeres van a morir. Entonces, hay grados de aborto séptico. El grado 1 de aborto séptico es que la infección está limitada a la cavidad uterina. En ese caso, todavía el estado general es bueno y se puede solucionar mediante una limpieza. Se saca todo el resto infectado, es el grado 1. El grado 2, cuando ya la infección ya ha pasado del útero, llega al peritoneo, o sea, está en la cavidad pélvica, ¿no?
En este caso ya hay compresión de estado general, ¿no? Hay fiebre, hay leucocitosis con elevación izquierda, ¿no? Grado 2. Y grado 3 ya cuando la paciente ya tiene una sepsis generalizada. O sea, ya la infección está fuera de la cavidad uterina. ¿Ya? En este caso, vamos a encontrar también ya un síndrome de disfunción urinaria múltiple, ¿no? Hay CID, shock séptico, insuficiencia renal aguda. Esa paciente ya debe pasar a UCI. Hay que desfocalizar, sacar el foco infeccioso y ver que lo maneje UCI, ¿no? Generalmente a veces puede tener ya un daño neurológico, un daño hepático, un daño renal, problema de coagulación y puede morir. Cuando ustedes vean una paciente infectada con un aborto séptico, a la hora que ingresa deben informar a la paciente, al familiar: señora, su familiar ahorita está con un aborto séptico, tiene riesgo su vida. Tiene riesgo de morir porque tiene compromiso ya a nivel hepático, renal, neurológico, tiene problemas de coagulación, tiene infección generalizada. Porque si no, va a decir: pero mi familiar entró caminando, acá me la han matado, acá le han matado porque no lo han tratado bien. Pero si usted le explican el tipo de está llegando, ya va a saber, ¿cierto? Porque muchas veces pueden ingresar caminando, con tanto dolor, pero al final fallece por el problema de la sepsis. Y una sepsis, ustedes saben que puede matar de un día para otro. ¿Siguen? Entonces, ¿por qué viene la sepsis? Por maneras abortivas. Yo le dije, y generalmente los síntomas son secreción fétida por fetales. Está botando una sangre maloliente, fétida. Y hay fiebre alta, calofríos, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Hay leucocitosis con neutrofilia. O puede, si es un gran negativo, puede haber leucopenia, ¿no? Sigan. ¿Cuál es el tratamiento de un aborto séptico? Primeramente, hospitalizar a la paciente. No se le puede tratar ambulatoriamente. Hay que hidratarla, ¿no? Darle, digamos, hidratación parenteral, ¿no? A la paciente, hacer medición de la presión venosa central, haciendo un cateterismo de la arteria subclavia, ¿no? Y colocar sonda Foley. ¿Para qué le ponemos nuestra sonda Foley? ¿Para qué será? Para control de diurésimos. Porque si, ¿cómo voy a evaluar la función renal? ¿Cuánto debe orinar normalmente una paciente por hora? De 30 a 50 mililitros, ¿cierto? ¿Qué pasa si una paciente cuando tiene 6 horas la sonda Foley y en la bolsa colectora tiene 100 centímetros cúbicos o menos? Ese riñón no está funcionando. Entonces ya tiene daño renal, ¿ya? Lo mismo ¿para qué se hace la presión venosa central? Para no sobrehidratar a la paciente. Para ver, de repente podemos colocar un edema o el pulmón por sobrehidratación, ¿no? ¿Sigue? Entonces, el antibiótico es importante. Cuando llega un aborto séptico, nosotros damos de inicio, no vamos a esperar el cultivo. ¿Cuánto dura un cultivo de secreción vaginal? De secreción de la cavidad uterina. Por lo menos 5 días, ¿no es cierto? No vamos a esperar eso. Tenemos que dar un tratamiento de arranque, o sea, un tratamiento en donde sea, digamos, un antibiótico triple, ¿no? En este caso, nosotros en la maternidad usamos ceftriaxona, amikacina y gentamicina. Pero puede ser estos esquemas, ¿no? Ceftriaxona, gentamicina, tauramicina, ¿no? Y ampicilina. Bueno, al final lo que usamos es el metronidazol, también es muy bueno. Entonces podemos usar ceftriaxona, amikacina, gentamicina como dosis de inicio, o también podemos usar metronidazol en caso de una sepsis. ¿Siguen? Todo por vía endovenosa, nada de travesía. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, que es lo que se llama la incompetencia cervical, y está mal llamado, y ahora se llama insuficiencia cervical. Este es rapidísimo, ¿no? Antes se llamaba incompetencia cervical. ¿A qué se refiere esto? Es la pérdida del embarazo con una dilatación indolora. A veces la paciente viene al hospital y de repente pierde su bebé en un momento otro. El cuello se ha abierto solito y lo sabe. A veces sin contracción. Entonces, esto generalmente ocurre, ¿no? La incidencia de 1 en 100 a 1 en 2000, una incidencia variable, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante una ecografía transvaginal cervical. O sea, nosotros tenemos que medir el cuello uterino y ver la dilatación del cuello uterino, ¿no? Esto se hace generalmente en el segundo trimestre y se evalúa para el riesgo de monitorizar. Por ejemplo, si yo tengo una paciente
en la semana 20. Normalmente el cuello uterino en la semana 20 debe medir de 35 a 45 milímetros de longitud. O sea, 3 centímetros y medio a 4 centímetros y medio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si encuentro un cuello, por ejemplo, que mide 1.5 o 15 milímetros? Es un cuello demasiado pequeñito y esa paciente va a tener riesgo de perder su bebé. Entonces, en ese caso, tengo que advertir a la paciente que su cuello está demasiado pequeño y está dilatándose. Entonces puede haber riesgo de perder al bebé. Si no la advierte, esa señora va a seguir haciendo su vida normal, va a tener relaciones normales y en poco tiempo va a perder su bebé, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento tiene que ser que tengo que reforzar ese cuello. ¿Cómo lo refuerzo? A ver, ¿cómo lo tendría que amarrarlo, no? El cuello, ¿cierto? Pero para amarrarlo no lo puedo amarrar, tengo que hacer una operación que se llama cerclaje. Cerclaje, o sea, hacer una estructura como, digamos, como un nudo, como un anillo en el cuello para sujetarlo. Esa operación se llama cerclaje uterino, ¿no? ¿Sigue? ¿En qué casos hay riesgo de insuficiencia cervical? Bueno, aquellos pacientes que tienen embarazos múltiples, ¿no? Gemelares, trillizos, ¿no? A una paciente, por ejemplo, que tiene problemas genéticos con el colágeno, ¿no? Unos síndromes especiales, ¿no? Aquellas pacientes que han sido sometidas a colonización, de repente tienen algún familiar, por ejemplo, que ha tenido un cáncer, por ejemplo, del cuello uterino, cáncer in situ, y el médico ha hecho un cono frío, un cono libre, le saca un pedazo de cuello y se ha quedado con un cuello chiquitito. Esas pacientes que han sido sometidas a colonización, ¿sabe qué es colonización, no? Cuando le sacan un pedazo de cuello, o sea, como un conito, con un asa de Lippert, que es como que metieron una cuchara caliente a la mantequilla, igual que cuando dicen, o si no, mediante una cirugía, con un bisturí, como si cortaran una torta al medio, igual que. Entonces sacan ese pedazo de cuello y al final el cuello le va a quedar pequeño. Entonces, toda persona que ha sido sometida a una colonización y ha sido, y luego el embarazo posterior, tiene riesgo de tener este problema. ¿Puede quedarse el cuello? Por ejemplo, pacientes que han tenido las erupciones cervicales, por ejemplo, tenemos desgarros. Bueno, hay mujeres, por ejemplo, que pujan antes de que tenga dilatación completa. La señora está ya con la cabeza abajo, pero no ha dilatado completamente, está con 7 centímetros. Y la señora comienza a pujar y el bebé sale y se desgarra su cuello. Entonces, después de que pasa el parto, ven que tiene un desgarro y no sangre, déjalo ahí nomás. Que esa paciente va a quedar con cuello insuficiente. Otra cosa es también cuando han hecho dilataciones instrumentales. Bueno, tiene un feto muerto, un aborto forzoso, y quieren sacar al feto, ¿no? Y comienzan a hacer dilatación con los dilatadores de Heger, dilatadores de Denniston, y algunos son metálicos, y comienzan a dilatar el cuello y rompen las filas musculares del cuello uterino. Entonces, esas dilataciones forzosas también pueden provocar este cuello insuficiente, ¿no? O también pueden haber defectos congénitos de los conductos de Müller, ¿no? Úteros bicornes o radicados. ¿Sigue? ¿Cuáles son los signos de insuficiencia cervical? Puede ser asintomática, como le dije. Muchas pacientes vienen y dicen, doctor, vienen y ya tienen la bolsa afuera. Cuando vienen al hospital, tienen la bolsa por bien afuera y el cuello está abierto. Pero doctor, yo no he tenido ninguna molestia. Y ya el cuello está totalmente abierto. Pueden tener también síntomas tempranos, por ejemplo, que pueden haber una presión vaginal o un manchado por la vagina, ¿no? Sangrado escaso o dolores abdominales específicos. Cuando uno encuentra ya el cuello, lo encuentra dilatado, blando y borrado. ¿Qué significa borrado? Está delgadito, ¿no? Que se ha incorporado, ¿no? ¿Sí? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Primeramente hay que investigar los factores de riesgo, que hemos mencionado. Si tiene colonización, instrumentación, etc. Y luego, si se sospecha que tiene inconveniencia cervical, ¿no? Debemos de hacer el diagnóstico y controlarlo a la paciente, hacer una medición de la longitud cervical, o sea, hacer un screening. Hemos hecho nosotros un estudio en la maternidad, un estudio multicéntrico, a todas las pacientes, por ejemplo, cuando estaba haciendo el a todas las niñas que tenían 20 semanas, señora, le vamos a hacer una invitación para medir su cuello. Les invitamos y le llevamos a hacer ecografías. Y medíamos a todas las pacientes. Y veíamos a todas las que tenían cuello menos de 2.5 centímetros y las vigilábamos. Y muchas de esas pacientes que tenían cuello corto llegaron a tener pérdidas, ¿no? del feto antes de que llegaran a término. Entonces,
eso se llama cervicometría, que es un factor, digamos, de prevención del parto pretérmino, ¿no? Entonces, si se sospecha por un hallazgo ecográfico, un cuello borrado, menos de 2.5 centímetros con dilatación cervical y que tenga las membranas protruidas, es verdad. Hemos tenido pacientes, miren, llegó con el cuello dilatado y la bolsa es como si ustedes soplaran un chicle, ¿no? Cuando mastican un chicle y soplan, un globito, igual. Entonces llegó la señora con la bolsa protruyendo. Esa señora tuvo que internarse. ¿Saben cuánto tiempo ha estado internada la señora? Desde la semana 22 hasta la semana 34. Ha estado internada en el hospital. ¿Y cómo lo teníamos la paciente? En posición de murciélago. O sea, con las piernas levantadas, con la cabeza abajo. Todos los días tomaba progesterona. La señora fue un mártir. Y solamente se levantaba para llevar al baño, ¿no? Y regresaba. En esa posición. Logró tener su bebé. A la semana 34 se lo operó. La señora quería, como sea, no quería, y cuando tenía una tos lo teníamos que rezar para que no se dilate en el cuello. Ya no se podía hacer cerclaje. ¿Por qué? Porque la voz estaba protruida y el cuello estaba demasiado delicado. Si le poníamos el punto, se desgarraba. Y al final logró tener su bebé. Todo el mundo estaba, digamos, atento a cuánto iban a hacer servicio. Fue bien deseado. Todo el personal de obstetricia, la técnica, la señora conocidísima en el servicio. Imagínense cuántas semanas estaba internada ahí, pero al final tuvo su bebé. ¿Sí? Entonces, el cerclaje cervical es una técnica, pero esta cerclaje cervical, el mejor momento en hacerlo es en la semana 14, de la semana 12 a 14, porque el cuello está mucho mejor ahí. Y ese cerclaje se llama cerclaje de McDonald, ¿no? Eso debe hacerse siempre el cuello esté un poco largo. Si el cuello está incorporado ya, dilatado con las bolsas afuera, mejor no hacerlo, porque a la hora de poner el punto, podemos picar la membrana y lo rompemos y amarramos el embarazo. ¿Siguen? Miren ustedes, esta es la ecografía de una paciente por que ha tenido, miren cómo está el cuello uterino. Acá está la cabeza del feto, miren, esta es la cabeza del feto, y esto viene a ser la dilatación del cuello, el orificio interno y el orificio cervical externo. Y esta es la parte del cuello que le queda, miren, esta es la parte del cuello que le queda normalmente. Esta parte está dilatada, ¿no? Esto se llama en obstetricia el funneling o tonización del cuello. Toda esta parte se ha dilatado, ¿eh? Lo mismo acá ven ustedes la vejiga, acá ven el pedacito de cuello que le queda, todo este es el cuello debería ser hasta acá, pero toda esta parte se ha dilatado, ¿no? Se ha tunelizado, y esta parte de acá viene a ser la parte que le queda del cuello de ahí. Entonces, este embarazo cuando tenía 20 semanas, ¿no? 20.6 semanas, el otro tenía 21 semanas, con alto riesgo de pérdida. Esos casos son dramáticos, porque a veces el paciente está pues, que desea su bebé y lo puede perder en cualquier momento. Hay veces que se dilata, la bolsa se protruye, se rompe y ya se acabó el embarazo. ¿Siguen? Y este es el cerclaje que se hace. Miren usted cómo es la operación del cerclaje. Se pone una sutura no, con puntos alrededor del cuello uterino y se amarra con una cinta especial de mercilene o seda. Y esa operación se llama cerclaje cervical. Ven ustedes acá esta imagen donde está protruyendo totalmente la membrana, hasta afuera. Pero esta es la operación que se debe hacer, se llama cerclaje. Y el mejor momento para hacer este cerclaje, McDonald, semana 14. ¿No? Cuando es un embarazo ya más avanzado, no va a dar mucho efecto. ¿Sigan? Ya, ese es el tema. Entonces vamos a ver, no sé qué otra cosa me toca después todavía, ¿no? Al final creo que me toca hormonas.